Durante más de 100.000 años la humanidad ha enterrado a sus muertos. Entregamos los cuerpos de nuestros difuntos al suelo, tierra a tierra, cenizas a cenizas, polvo a polvo, con la esperanza de que algún día nuestros queridos difuntos puedan disfrutar de alguna manera de vida eterna. Pero la vida eterna puede ser menos atractiva de lo que parece. Quizás hay una razón por la que los humanos entierran a sus muertos. Quizás es para que los muertos permanezcan enterrados. Y afortunadamente lo hacen, al menos la mayor parte del tiempo. Accesible solo a través de un elevador de carga y no marcado en ningún plano oficial de la Fundación, debajo de la esquina noroeste del Comando de Supervisión se encuentra SCP-5555. Este SCP no es una criatura o un monstruo carnívoro, no es una puerta de entrada a otra dimensión o una entidad con el poder de reescribir el tejido mismo de la realidad. No. SCP-5555 es una fosa común llena de cadáveres. Un pozo de origen desconocido y profundidad indeterminada. Cada cuerpo exhumado dentro de SCP-5555 muestra varios rasgos anómalos. Estos cuerpos pueden ser retirados de la fosa común sin ningún incidente, pero dada la incalculable profundidad de este vasto pozo lleno de cadáveres, la excavación continua de SCP-5555 probablemente solo revelaría más cuerpos y menos respuestas sobre cómo llegaron a ser enterrados bajo el comando de supervisión de la Fundación. Los cuerpos recuperados durante la excavación inicial de SCP-5555 varían en sus atributos físicos, así como en sus causas de muerte, cuando incluso se puede determinar una. Un cuerpo parece ser un hombre cuya edad y etnia no están claras, al igual que cómo murió, pero su cuerpo está perfectamente conservado sin mostrar signos de descomposición. Otro de los cadáveres tiene la cabeza cubierta con un saco de arpillera y una soga apretada alrededor de su cuello. Cuando se quitan, revelan una soga y un saco idénticos debajo. Cuando se eliminan, revelan otro, y así sucesivamente. La causa de la muerte en este caso es al menos aparente: estrangulamiento, sugiriendo que el difunto estaba destinado a sufrir antes de su muerte. Algunos de los otros cuerpos retirados del pozo incluyen uno que pertenece a una mujer Alutiiq de mediana edad, cuyo esqueleto completo está formado por hielo que no se derrite con el aumento de las temperaturas, mientras que otro cuerpo es el de un hombre humano con el 80% de sus órganos reemplazados quirúrgicamente por otros artificiales, impulsados por engranajes y mecanismos que continúan funcionando mucho después de la muerte. Una adolescente de piel azul oscuro tiene dos manos cortadas agarrando su garganta, mientras que una mujer caucásica fue encontrada con ambos ojos arrancados. Quizás lo más curioso de todo es el ataúd, hecho de piedra negra que no se puede abrir. Todos los intentos de abrirlo han sido resistidos por alguna forma de fuerza interna que mantiene el ataúd cerrado. Si bien no se puede abrir, se cree que contiene un ser humano en su interior, un ataúd con una persona dentro. Aquellos familiarizados con los objetos contenidos por la Fundación pueden establecer una conexión con SCP-076 Abel, una entidad humanoide también contenida dentro de un ataúd. Una conexión curiosa también. Como verás, cuando se trata de SCP-5555, la apariencia de muchas caras familiares puede ser más que conexiones vagas. Ninguno de estos cadáveres o sus diversas propiedades anómalas responde a ninguna de las preguntas urgentes sobre la naturaleza y el origen exactos de SCP-5555. De hecho, los cuerpos encontrados dentro de la tumba solo plantean nuevas preguntas sobre este pozo aparentemente sin fondo, sobre el que se construyó la Fundación o se esconde a sabiendas debajo de sus profundidades más bajas. La verdad detrás de SCP-5555 está envuelta en misterio. Preguntas sin respuesta apiladas unas sobre otras como los cuerpos en la misma fosa común. Una pila que llega hasta los niveles más altos de la propia administración de la Fundación. En realidad, los cuerpos enterrados en SCP-5555 son parte de un juego vasto e insidioso, jugado por los jefes de varios GDI o grupos de interés, así como por el propio administrador de la Fundación SCP. Pero, ¿cómo influyen los cadáveres de estos seres anómalos en el juego antes mencionado y cuál es su resultado final? Examinar el archivo que describe a SCP-5555, aunque con la autorización de seguridad 05 adecuada, responde algunas de esas preguntas candentes sobre el misterio en juego.
El Dr. Everett Mann, el actual O5-1, fue el primero en descubrir la existencia de SCP-5555 y los cadáveres que contenía. Mann creó una serie de notas que detallan sus hallazgos destinadas a su sucesor. En estos, Mann afirmó que el administrador, un tal Francis Fritz Williams, la única figura con autoridad por encima del Consejo O5, lo rechazó. Lo que significa que Fritz Williams había votado en contra de permitir que el Dr. Mann siguiera siendo miembro de la Fundación SCP. Everett Mann había creído que el administrador era su amigo, por lo que naturalmente fue una sorpresa cuando Fritz lo incriminó con un complot elaborado para eliminar a los miembros del Consejo de Supervisores compañeros de Mann. Basado en la información de su propio predecesor O5-1, Mann creía que quienquiera que asumiera el papel después de que él fuera expulsado tendría que asumir el papel de matar a Fritz por el bien de la fundación. Pero, ¿qué conexión entre Fritz y un pozo lleno de cadáveres anómalos podría justificar que Mann instara a su sucesor a eliminar el administrador de la fundación? Las notas del Dr. Mann a su sucesor continúan con instrucciones detalladas sobre cómo matarían a Fritz, y que, en primer lugar, necesitarían una guarida. El propio Mann estuvo encerrado en una choza aislada en el Ártico durante 3 décadas después de que el administrador lo prohibiera, antes de que Fritz enviara su propio escuadrón de la muerte privado tras el ex supervisor. Mann enfatizó la importancia de tener un lugar aislado y defendible, provisto de guardias armados y trampas para que su sucesor aceche a Fritz. Fue debido a las trampas que Mann había puesto en su choza que pudo escapar del escuadrón de la muerte de Fritz con su vida. En segundo lugar, Mann insta a su nuevo sucesor O5-1 a tener siempre varios planes de escape y estar preparado para abandonar la guarida, o incluso cualquier otro lugar en cualquier momento. El Dr. Mann también sugirió contar planes de escape falsificados a amigos cercanos en caso de que Fritz los alcance primero, o encontrar un SCP que permita que el nuevo O5-1 se teletransporte a un lugar seguro. En tercer lugar, Mann sugiere la necesidad de múltiples casas de seguridad completamente surtidas. Después de todo, los planes de escape no tienen sentido a menos que tengas un lugar seguro al que escapar. Everett Mann también sugirió, al igual que su consejo con los planes de escape, tener refugios falsos o anomalías SCP a mano para llegar a los reales. ¿Cómo se obtiene acceso a un SCP? Según Mann, colocar topos o chantajear al personal dentro de cada instalación de la fundación es una forma, ya que al hacerlo le otorgó acceso a SCP-268, un sombrero que hace que su portador sea prácticamente invisible, lo que resultó útil durante su fuga. Por supuesto, instalar sus propios topos de confianza es una hazaña potencialmente difícil de lograr, dado que Fritz tiene toda la fundación y muchos otros grupos de interés bajo su control. Pero si alguien tiene el poder para hacerlo y por extensión el poder para derribar a Fritz, sería otro supervisor. Por supuesto, el complot de Mann para eliminar a Fritz y las detalladas palabras de advertencia a su sucesor hacen poco para explicar el pozo lleno de cadáveres anómalos. Dentro del archivo de SCP-5555 hay un correo electrónico al administrador de la fundación del CEO de Wondertainment, un fabricante de juguetes anómalos y uno de varios grupos de interés para la fundación. En él, el CEO felicita a Fritz por una excelente victoria y le pide una copia de un archivo desconocido, además de mencionar a los líderes de otros grupos de interés como la Iglesia del Dios Roto. Según el correo electrónico, este archivo no identificado se enviaría físicamente en lugar de electrónicamente, lo que le daría al Dr. Mann su próxima pista para descubrir el misterio de SCP-5555. Mann viajó a la sede de Wondertainment, Wonderworld, para recuperar el archivo usando su sombrero especial para evitar ser detectado. Parece una tarea bastante fácil, excepto que Wonderworld es una dimensión de bolsillo que transforma lentamente a los seres humanos en algo más. Con el tiempo trabajando en su contra, Mann se dirigió apresuradamente a Wonder Tower e intentó recuperar el archivo que tal vez le daría todas las respuestas a este extraño y retorcido misterio. Desafortunadamente, la directora ejecutiva de Wondertainment, la doctora Holly Wondertainment, lo atrapó primero. Enfrentado por el Dr. Wondertainment, Everett Mann exigió saber quién estaba involucrado en el plan, además de ella y el administrador. Postuló que el Consejo O5 podría estar involucrado de alguna manera, pero el Dr. Wondertainment afirmó que el juego que se estaba jugando estaba más allá de su pequeño club de números.
Holly procedió a apuntar a Mann con un gran Super Soaker lleno de ácido y le ordenó que se arrodillara cuando le preguntó cuál era el propósito de la fosa común SCP-5555. Luego de una pelea y la aparente muerte del Dr. Wondertainment, Mann escapó de Wonderworld con el archivo que contenía una versión actualizada de la descripción y los procedimientos de contención de SCP-5555. Los puntos clave que aparecen en este documento SCP-5555 son las menciones de sellar la fosa común con hormigón después de completar la renovación y establecer la fachada. También menciona que cualquier SCP ya catalogado que ingrese al pozo morirá, y su personalidad, atributos y cualidades anómalas se transmitirán a una nueva entidad, que aparecerá cerca de la ubicación del descubrimiento inicial del SCP. Por lo tanto, el pozo no solo puede matar a cualquier SCP que ingrese, sino que también puede recrearlos instantáneamente con ligeras diferencias y reposicionarlos. ¿Significa esto que los cuerpos de SCP-5555 son de antiguos SCP? Para responder a eso tendremos que echar otro vistazo a los cadáveres. Echemos un vistazo a algunos de estos cuerpos e intentemos hacer algunas conexiones. Ya discutimos las similitudes entre el ataúd y SCP-076 Abel, la entidad que también descansa dentro de un gran ataúd negro. A continuación tenemos un cadáver vestido de amarillo con un saco de arpillera que cubre su cabeza apretado en su lugar con una soga, y al quitarlo aparece otro saco y otra soga debajo. Si nos preguntas, eso se parece mucho a SCP-701, la tragedia del rey ahorcado, que gira en torno a una obra que anuncia la llegada de una entidad misteriosa que se hace llamar el Rey Ahorcado, un ser con conexiones con el reino extradimensional de Alagada. La entidad del Rey Ahorcado en SCP-701 se deleita en la decadencia y el caos, por lo que tal vez sea mejor arrojarla a SCP-5555. A continuación tenemos el cadáver que ha sido alterado con engranajes mecánicos. Eso ciertamente suena familiar también. SCP-217 es un virus que convierte el cuerpo en un ser mecánico, reemplazando órganos y tejidos con la apariencia de engranajes y metal. Los investigadores de la Fundación incluso notaron la similitud entre el cuerpo y la apariencia de un cadáver completamente transformado por SCP-217. Pero también está la conexión con el Dr. Charles Gears, el famoso investigador que actúa tan frío como el hielo, y con frecuencia investiga anomalías con conexiones con la religión mecanita y la iglesia del dios roto. Durante mucho tiempo se rumoreó que el cuerpo de Gears también está alterado, adquiriendo la apariencia de un reloj. No se sabe qué significa esta conexión, pero definitivamente es algo en lo que pensar. A continuación, en nuestra retrospectiva, tenemos una mujer blanca a la que le sacaron los ojos. Si bien esto no limita exactamente nada, las propiedades anómalas secundarias del cadáver ciertamente lo hacen. Las fotografías del cuerpo muestran un par de ojos azules que cuando se ven a través de un video, siguen a la cámara. ¿Una chica y una cámara? Eso se parece mucho a SCP-105, la fotógrafa anteriormente conocida como Iris Thompson, que puede manipular las imágenes en las fotografías que toma con su cámara. Iris suele ser una de las anomalías más amigables y accesibles que alberga la Fundación, y verla así es desgarrador. Entonces, si los cadáveres en el foso son antiguos SCP y los objetivos existentes se reencarnan y modifican después de colocarlos allí, ¿cuántas veces ha sucedido esto a lo largo de los años? Los archivos ocultos muestran los resultados de las pruebas que involucran numerosas anomalías ultra famosas, incluido SCP-173, que reapareció en una exhibición de arte antes de que fuera contenido nuevamente. Pero los investigadores de la Fundación se sorprendieron al descubrir que esta vez la estatua estaba hecha de concreto, dándole la apariencia que todos conocemos hoy. Otro ejemplo de prueba involucra a SCP-049, el médico de la peste, quien fue atraído al pozo usando un vial de líquido que estaba convencido de que contenía un componente vital para su misión médica. SCP-049 reapareció en Francia, esta vez con la conocida máscara de médico de la peste sobre su aparente atuendo anterior, una máscara de gas. Hubo menciones de algún tipo de juego que estaba siendo jugado por el administrador de la Fundación y los jefes de varios grupos de interés.
involucrando una serie de anomalías y la matanza y recreación de diferentes SCPs, muchos convirtiéndose en los que existen dentro del archivo SCP. Después del encuentro del Dr. Everett Mann con la Dra. Holly Wondertainment, un correo electrónico a Fritz del jefe de la Coalición Oculta Global felicitó al administrador por una emocionante adición al juego en la forma del Dr. Mann rastreando a los líderes del GDI. Algunos, como el líder de la Iglesia del Dios Roto, contactaron a Fritz para expresar su disgusto por incluir el riesgo de ser asesinado por Mann. Afirmaron que introducir un elemento tan rebelde en el juego después de que Fritz ya había ganado se sintió como una vuelta de victoria indulgente. Además, uno informó que Holly Wondertainment había proclamado que morir era desagradable, cuando se despertó después de que Mann aparentemente la había matado. Al tratar de descubrir la verdad sobre este siniestro juego, Mann se encontró a sí mismo como un participante involuntario. Parecía que el administrador y los líderes del GDI eran inmortales, y si bien podían ser asesinados temporalmente como el Dr. Wondertainment, no fue exactamente una experiencia placentera. Algunos líderes del GDI incluso teorizaron que Fritz introdujo a Mann en su juego como una forma de eliminarlos a ellos o a sus organizaciones. Sin embargo, Mann no deseaba matar a ninguno de ellos aparte del propio Fritz, el líder de todo el juego. En sus notas, Mann insta a su sucesor O5-1 a compartir el archivo SCP-5555 con los demás miembros del Consejo O5, para difundir el peligro que representan Fritz, sus diversos conspiradores y su juego. Viajando a Inglaterra, Mann intentó obtener la ubicación de Fritz de Robert Bumaro, sumo sacerdote de la Iglesia del Dios Roto. Sin embargo, se encontró atrapado por Bumaro y Herman Fuller, jefe de otro grupo de interés, el Circo de lo Anómalo. Fuller sabía que Mann había trabajado junto a Fritz durante años y podría resultar útil para la próxima ronda del juego, mientras que Bumaro le dijo que simplemente matara al Dr. Mann, afirmando que no valía la pena morir de nuevo. Sin embargo, Fritz apareció poco después para detener a Mann y amenazó con matar a sus socios Bumaro y Fuller si no liberaban al Dr. Mann. Si bien Bumaro parecía más temeroso del proceso de muerte, Fuller se negó a ceder, lo que resultó en un intercambio de disparos. Fritz arrastró al herido Mann, curó sus heridas y lo dejó en una casa de seguridad con ropa limpia, baños y una nota explicando lo que había sucedido. La nota de Fritz le decía a Mann que le había dejado un boleto de avión a Toronto, animándolo a viajar allí y eliminar a The Critic, director de Are We Cool Yet?, uno de los compañeros conspiradores de Fritz. El administrador también dejó otra versión actualizada del archivo SCP-5555, esta vez no detallando los SCP que habían sido reemplazados, sino los miembros del personal de la fundación. También indicó que O5-2 a O5-13 estaban todos muertos a manos de Fritz, dejando solo al Dr. Mann, O5-1, ya que Fritz sintió que se habían unido. Tras asegurar a los otros líderes que no estaba actuando en su contra, Fritz explicó a través de correos electrónicos que había convertido a Mann en el elemento perfecto para su juego. Mann partió hacia Toronto agrediendo a The Critic en un esfuerzo por obtener más información, al mismo tiempo que cumplía los deseos de Fritz. El Dr. Everett Mann, por su parte, continuó realizando el trabajo sucio de Fritz, rastreando a los diversos líderes del GDI y reemplazando al personal de la fundación, decidido a derrocar a Fritz y su juego de una vez por todas. Cuando comenzó el nuevo juego, Fritz y todos sus asociados habían intercambiado roles entre sí. El administrador de la fundación asumió el papel de Dr. Wondertainment. Dr. Wondertainment se convirtió en el profeta de Mekane, un representante de la Iglesia del Dios Roto. El papel de DC de la Coalición Oculta Global al fin se convirtió en Jude Criot, un miembro del grupo de interés travieso Gamers Against Weed. Esta nueva versión del juego también asignó al Dr. Mann el papel de Nadie. Sus condiciones de victoria para el juego eran matar a todos los demás, ya que Fritz lo convirtió en uno de ellos, un inmortal. Reuniendo sus notas para el futuro Consejo O5, Mann emprendió la búsqueda de Fritz, cargando con él un rencor implacable y firmando un solo elemento en una lista de tareas pendientes: matar a Fritz. La historia de SCP-5555 y el juego en curso al que se relaciona quizás explican por qué enterramos a nuestros muertos. A veces descubrirlos puede revelar secretos que nunca deberían ver la luz del día. Algunos secretos, al igual que los muertos, es mejor dejarlos enterrados.
A continuación, ¿por qué no echa un vistazo a SCP-087, el Pozo de las Escaleras, y SCP-096, el Chico Tímido, para obtener más relatos anómalos y explicaciones de la Fundación SCP de SCP Explicado?